Bueno, como introducción al sermón de hoy, yo sé que aquí hay varios que son padres, algunos primerizos. ¿Hay algún padre primerizo acá que su hijo tenga menos quizás de 1 año o de 2 años? ¿Hay algún padre primerizo por acá? Eso, felicitaciones, hermano. Bienvenido al mundo de los zombies. Nosotros como padres, al examinar la labor que nos toca hacer a la luz de los ojos, a la luz de lo que la Escritura nos muestra delante de Dios, entendemos o debiéramos entender la importancia y la responsabilidad que hay de criar a esos hijos y de cuidarlos, porque le pertenecen al Señor, ¿verdad? No son nuestros, son de Dios. Pero en el pasar del tiempo te vas a dar cuenta, mi hermano, que te vas a volver un experto en el arte de la exhortación. Los papás que tienen aquí hijos ya grandes son expertos en el arte de la exhortación. Y yo espero que ustedes entiendan qué es exhortación. No es ese regaño iracundo que va acompañado de una chancleta voladora, sino que es un llamado de atención amoroso que busca instruir al hijo en la voluntad del Señor. Por eso nosotros, al mirar al mundo en el que nuestros hijos están, ayer conversaba con mi cuñada y ella me decía, la labor de nosotros es cuidar que esos niños no se mueran porque están expuestos a tantos peligros, y al final del día uno queda exhausto de tanto cuidarles a ellos. Y pasa que en algunas oportunidades, al verlos a ellos en riesgo, les exhortamos a veces con urgencia, a veces con una urgencia acerca de que su vida está en peligro. A lo mejor él no lo entiende. Probablemente tu hijo alguna vez se acercó a un enchufe, ¿verdad? A un enchufe y quiso meter el cable del audífono o cualquier otra cosa. Y tú con urgencia llegaste hacia él y le dijiste, no te atrevas a meter eso allí, no me diste tus palabras quizás, y el niño lloró y todo eso, pero él no entendía por qué. Pero lo que tú sí querías que él supiera es que lo que sea que le hayas dicho, la manera en cómo le hayas hablado, lo hiciste con amor, aunque no lo sintió así. Y tú deseas, y en la medida en que nuestros hijos crecen y les exhortamos, deseamos que ellos puedan ver el amor que hay detrás de nuestra exhortación. A veces ellos no entienden por qué. Y a pesar de lo duro que pueda ser nuestra exhortación, yo estoy seguro que si tú amas al Señor, tu deseo es que Él pueda ver el amor de Dios y tu amor a través de esa exhortación. Yo quiero que leamos el pasaje de un padre espiritual que vio a sus hijos espirituales en peligro, haciendo cosas terribles, y les escribió 16 capítulos llenos de exhortaciones. El micrófono está haciendo un ruido. Vamos a bajarle un poquito, por favor. Y al terminar esta carta, evidentemente el asunto está lleno de exhortaciones. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16. Vamos a leer los versículos del 13 hasta el final de la carta, que es el versículo 24. 1 Corintios 16, versículos 13 al 24. Dice así la palabra de Dios. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Excúsenme un momento, ustedes leen desde la Reina Valera, ¿cierto? Reina Valera 1960, listo, activado. Voy a leer nuevamente. 13, versículo 13, capítulo 16, 1 Corintios. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, las primicias de Acaya.
y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Acompáñame una vez más a orar, por favor. Santo Dios, abre nuestros ojos. Como hijos atentos, podamos escuchar tus palabras, Padre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, Pablo está terminando esta carta que le escribe a la iglesia en Corintios, y es una carta llena, como les decía, de exhortaciones, muchas de ellas fuertes, severas. Incluso algunas de esas exhortaciones para cristianos de nuestra generación hubiesen sido terribles, porque hay una hipersensibilidad en el corazón de algunos que uno no le puede decir, hermano, ¿por qué llegó tarde? Porque dicen, esa iglesia me están observando y vigilando todo el tiempo, yo nunca más voy a volver a ir a esa iglesia. Pablo aquí está usando un lenguaje de papá que quiere ayudar a sus hijos a crecer en la fe, a ser maduros, a confiar en el Señor. Y es curioso que al mirar esta última sección de la carta, y probablemente tú eres de los que, algunos de ustedes son como quizás a veces yo también hago, que los últimos versículos de la carta y uno va como que, sí, aquí la Priscila, Estéfanas, sí, listo, se acabó. Leemos como si eso no tuviera algo importante que decirnos a nosotros. Pero yo quiero llamarte la atención en que estos versículos del final de la carta tienen cosas muy importantes, muy importantes. Permítanme usar un tecnicismo que tiene que ver con el asunto de la gramática. Los verbos tienen un modo. Y aquí en este texto aparecen 8 verbos que están en modo imperativo. Estos verbos en modo imperativo son mandamientos y órdenes que el autor usa precisamente no para darles un consejo. Estos mandamientos, cuando tú veas un imperativo en la Biblia, no pienses que es una recomendación o que dependiendo en el estado en el que tú estés o dependiendo la época en la que tú estés, ese consejo va a tener relevancia. No, las exhortaciones son generales. Las exhortaciones tienen como propósito ayudar al creyente a entender qué es lo que Dios, el Rey Supremo de su iglesia, demanda de su iglesia. Así que al mirar estas exhortaciones, uno pudiese considerar que Pablo se está tomando algunas libertades para ayudarles a ellos a entender qué Dios demanda de este pueblo. Y sí, se escribieron 16 capítulos respecto a todas estas exhortaciones, pero al final, usted sabe que uno como papá al final, cuando ya el hijo se va a entrar al colegio, cuando lo llevas al colegio, le recuerdas nuevamente, papi, recuerda, ¿verdad? Obediente, sé muy amable, nada de estar empujando a tus amigos, y si algún amigo te empuja, ¿tú qué tienes que hacer? No pagar mal por mal, papá, listo, perfecto, mi amor, chao. Eso es lo que el niño quiere. Uno pudo haber ido toda la mañana diciéndole, no, mira, no hagas esto, no hagas. Pero ya cuando él va a entrar al salón de clase, uno le dice, papi, recomendaciones así rapiditas, las que quiero que se te queden en el corazón, esas. Eso es lo que está pasando en estos versículos. Pablo está viendo que estas recomendaciones que él hace al final, que no son recomendaciones, sino imperativos, mandamientos, él quiere que se queden ahí. Luego de escuchar la carta, ellos inmediatamente comiencen a trabajar en estas 8 cosas que se dicen en este texto que leímos.
Son exhortaciones, y así he titulado el sermón de hoy. Exhortaciones. Son exhortaciones que tienen como propósito ayudar a la iglesia a trabajar en su carácter primeramente, en segundo lugar a trabajar en su servicio a los demás, y finalmente a lo último Pablo hace una exhortación de comunión, y esas van a ser las tres ideas que vamos a seguir en este sermón. Exhortaciones acerca del carácter, exhortaciones acerca del servicio y una última exhortación de comunión. Comencemos con lo que dice el versículo 13 al 14. Allí Pablo está haciendo 5 exhortaciones. Lo voy a leer. Velad, 1. Estad firmes en la fe, número 2. Portaos varonilmente, número 3. Y esforzaos, van 4. Versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 5 exhortaciones en 2 versículos. Y bueno, no voy a detenerme mucho en explicar porque creo que son claras. Simplemente voy a mencionar algunas cosas. Una de ellas, que estas 5 exhortaciones están relacionadas, si te fijas bien, con el carácter, con lo que nace del corazón del creyente, con lo que se supone que debe salir del creyente luego de escuchar esta carta leída. Y estos 5 mandamientos, de alguna manera, nos muestran el diseño del perfil que Pablo desea ver cuando los visite de nuevo en los creyentes de Corinto. La próxima vez que yo vaya, yo quisiera ver esas 5 cosas estar desarrollándose en la vida de cada uno de los hermanos en la iglesia. Y la tercera exhortación llama la atención porque ese pórtense varonilmente obviamente está dirigido a los hombres. Y lo que entendemos allí es que ciertamente tanto hombres como mujeres deben crecer en estas cosas, pero Pablo estaba viendo algo en la iglesia, en los hombres, que ellos no estaban haciendo lo que se supone que como hombres debían hacer. Y comencemos con la primera exhortación. Velad. En la Nueva Biblia de las Américas dice estén alertas. Ese velad tú lo vas a encontrar en otros lugares del Nuevo Testamento, pero el contexto de este velad es más un deseo de Pablo querer ver a los hermanos dentro de la iglesia en Corinto vigilando internamente su corazón, vigilando quizás en oración que ellos estén creciendo por dentro. En este capítulo 16, él les está haciendo un llamado a abundar en la obra del Señor, siendo generosos, tomando la iniciativa para reconciliarse con quien tengan algún conflicto. Y luego de hacerles esas sugerencias o esas recomendaciones, él le dice, miren su corazón, estén atentos en oración, que su corazón esté creciendo en estas cosas, que sus afectos sean despertados por el Evangelio, sean estimulados por el Evangelio para su propia santificación. Vigilen en qué maneras pueden servir a los hermanos por amor a Cristo, a quien han de rendir cuentas cuando regrese. En uno de los textos en los que Jesús anuncia su muerte, su resurrección y su segunda venida, Él también les llama a la iglesia a estar atentos, a velar, a velar. ¿Por qué? Porque cuando Cristo regrese, Él va a pedir cuentas. Yo quiero llevarlos a ustedes por un momento a aquella escena en el jardín en Génesis 3, cuando el hombre y la mujer pecaron. Pongámoslos en el orden correcto. Cuando Eva pecó y le dio de comer a su esposo, ¿a quién llamó Dios primero a cuentas? A Adán. No a quien pecó primero. A Adán. ¿Por qué? Por diseño, Dios puso al hombre como responsable del huerto y dentro de sus responsabilidades estaba el enseñar a su esposa a no tomar del fruto. De tal manera que el que falló en primer lugar fue Adán. Adán. Y así como Dios vino para que Adán le rindiera cuentas de lo que había sucedido, Cristo va a regresar, amados hermanos varones, y vamos a tener que rendir cuentas
de nuestro matrimonio, de lo que hicimos en la iglesia. Este velad nos está hablando de una disposición activa en el creyente a estar atentos en aquellas responsabilidades que Dios nos ha designado por medio del Evangelio. En segundo lugar, dice, permanezcan firmes en la fe. Ese es sencillo porque habla de estar creciendo en el conocimiento de Cristo y su palabra, seguros de que su verdad es firme. Y él dice estas cosas precisamente porque la corriente de este mundo pega en el corazón muy fuerte. Y tenemos que estar tan aferrados a la verdad que cuando lleguen esos momentos en que nuestra fe es puesta a prueba y nuestro corazón de alguna manera quiera ser movido de la roca, podamos permanecer firmes en este mundo. Esto me está hablando a mí de fidelidad. Eso es ser fieles. En tercer lugar, Pablo les dice, pórtense varonilmente. Y este es un llamado para que los hombres brillen en la iglesia por ser los primeros en tener una disposición a servir, por ser los primeros en procurar crecer en ser fieles. Un llamado a los hombres que no se porten como niños temerosos diciendo, no mi amor, dile tú al pastor. Que asuman la responsabilidad que Dios les ha dado en sus hogares, en su matrimonio. Que se esfuercen por ser ejemplos en su casa. Que sean los más espirituales de su casa. Que sean los que más oran en la casa. Que sean los que más estudian en la casa. Que sean los que más sirven en la casa. Hace un tiempo estuve escuchando el testimonio de unos cantantes seculares que crecieron en el seno de una familia cristiana y su papá era pastor. Eso lo publicó el pastor Juan Vaz en uno de sus videos. Me llamó la atención eso, el hecho de que ellos crecieran en una familia cristiana, en la casa de un pastor, y ellos pudieran señalar la hipocresía de su papá, que en la iglesia era una cosa y en la casa era otra. Pero yo no digo estas cosas para señalar a ese varón. Yo digo estas cosas para animarles a ustedes a ver el impacto que tiene tu liderazgo como padre ante tus hijos. Porque ellos te están observando, incluso Pedrito, que es pequeñito, está observando a su papá. Y él quisiera que su papá lo abrazara como él ve que su papá abraza a otros niños en la iglesia. A veces las esposas y los hijos más grandes quisieran ver ese afecto, esa misericordia, ese respeto, esa gracia que papá da a los hermanos en la iglesia, pero que en la casa no funciona así. Porque en la casa es el más irritado, es el que explota inmediatamente, es al que se le olvidan lo que acaba de enseñar el pastor o él mismo enseñó en la iglesia. Y sé que ustedes entienden este caso, porque no es extraño, es muy común ver personas ser santos en la iglesia, pero en la casa no son tan santos y no les da pena no ser tan santos. Hombres, este llamado es para ustedes, porque Dios a ustedes les ha dado un liderazgo, no solo en su hogar, sino también en la iglesia. Cuando Pablo en su carta a Timoteo le dice a Timoteo cuáles son los requisitos de un pastor, él lo único que está diciendo es que busquen a uno de esos hombres que están creciendo en carácter, en santidad, porque todos los hombres debieran ser así. Y este que va a ser pastor debe ser quizás el mayor, el más maduro, pero todos los hombres de la iglesia debieran ser así, irreprensibles, que gobiernan bien su casa, que son fieles a sus esposas, que no son amantes de ganancias deshonestas, que no son dados a las adicciones, que tienen un buen testimonio dentro de la iglesia y con los de afuera de la iglesia también. Esos son los hombres que hacen falta en la iglesia en Corinto. Y por eso Pablo les dice, oiga, vivan su rol,
Muéstrenle al mundo la diferencia que hay entre un hombre de 30 años que se la pasa jugando videojuegos en la casa de su papá y no da un peso para el arriendo, y un hombre cristiano. A mí me duele, hermanos, ver en la iglesia matrimonios en los que la esposa es la que lleva la carga financiera y independientemente de las necesidades y las complicaciones. Yo recuerdo unas palabras de mi papá cuando pasé en la universidad y nadie se esperaba que yo iba a pasar en la universidad. Y nadie estaba preparado para eso. Cuando vimos el costo de ese asunto, mi papá dijo estas palabras: aunque me toque salir a vender mamón por las calles de Riohacha, que es bien caliente, usted termina su universidad. Y yo le doy gracias a Dios porque Él murió y me vio graduarse. Él me pagó la universidad a mí. Y Él no era creyente. Y no lo estoy poniendo a Él como ejemplo de creyente. Y si Él, siendo un incrédulo, tenía esa pasión por su hijo, que estuvo incluso dispuesto a hacer, yo sé que lo dijo de una manera figurada, pero literal yo veo a mi papá partirse el lomo por darme educación. Y a veces yo converso con hermanos que tienen dificultades económicas en su casa y que están viendo a su esposa trabajar una jornada de oficina, llegar a la casa y ella es la que tiene que lavar los platos, lavar la ropa, cambiar al niño, hacer las cosas, alistar las cosas para el día siguiente, y él está allí diciendo: pastor, es que no consigo trabajo. A mí me da pena eso. Siento vergüenza ajena cuando escucho a hombres hablar así. Así sea que te toque coger los mangos de toda Valledupar y salir a vender, haz algo, pórtate como hombre. Porque tienes un llamado, una responsabilidad, no delante de mí, no delante del pastor Pedro, delante de Dios. Tú eres la cabeza de tu hogar. Y la iglesia está viendo a todos y cada uno de los hombres aquí para ver cómo es el carácter de ese hombre que Dios diseñó, a quien redimió y en quien está formando la imagen de Cristo. Y Cristo no es flojo. Y Cristo ama tanto su iglesia que se entregó por ella. La triste noticia de esto es que un problema y una crisis en el liderazgo masculino en la iglesia no era solamente en Corintios. Hoy en día en nuestras iglesias uno llama: hermanos, este fin de semana, como es festivo, vamos a hacer una jornada de aseo aquí en la iglesia, 8 de la mañana, lunes festivo, así de hermanas. Pórtense varonilmente, hermanos. Que cuando se diga hay un servicio que hacer en la iglesia, los hombres puedan decir: tengo que trabajar duro, pero yo vengo, pastor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. La cuarta exhortación ciertamente se dirige hacia los hombres, pero también a las hermanas, porque ser fuertes tiene que ver con esa fortaleza espiritual en la fe, en medio de las pruebas y las diferentes aflicciones que los cristianos tenemos que vivir. La idea es que nosotros podamos aferrarnos a Cristo, que es la roca, porque no es que tú tengas fuerza en ti. Y Pablo dice: usa tus recursos y sé fuerte. No, Él ya ha venido mostrando la dependencia del Espíritu que tiene que tener cada creyente, para que usando los medios que el Espíritu da, permanezcamos firmes ante la crisis y que podamos resistir con el poder de Dios. Y eso me habla de perseverancia. Y hasta el momento, estas exhortaciones nos muestran el perfil del que debiera ser el hombre ejemplar o el hombre que está creciendo en la iglesia en Corinto. Debe ser un hombre con disposición. Debe ser un hombre con fidelidad. Un hombre que lidera y gobierna bien su casa. Un hombre que persevera en medio de las diferentes circunstancias.
Y luego termina con esta quinta exhortación diciendo, todas sus cosas sean hechas con amor. Y esto no es un consejo bonito poético, es una orden para ustedes, hermanos. Todas sus cosas sean hechas con amor. El amor debe ser la principal característica de todo lo que el cristiano hace dentro de la iglesia. Ya él expuso en el capítulo 13 todo lo que tiene que ver con respecto a ese amor. Por eso en el 14, versículo 1 dice exactamente lo mismo. Todo lo que hagan en la iglesia, háganlo con amor. Ahora yo quisiera preguntarle a los varones, y de pronto los solteros se quedan así como, bueno, yo no estoy casado, el regaño no es para mí, también es para ti. Yo quiero preguntarles, sobre todo a los varones, pero la pregunta es para toda la iglesia. ¿Estamos nosotros creciendo en estas cualidades? ¿Estamos nosotros creciendo en disposición por servir? ¿Estamos nosotros creciendo en ese deseo de ser fieles a la Escritura y a Dios? ¿Estamos creciendo en ser los líderes que se supone que debemos ser? ¿Estamos creciendo en ser perseverantes, en hacer todas las cosas con amor? No me digan nadie nada, porque ninguna de estas cosas es posible en nuestros propios recursos. No se puede. Incluso alguno aquí pudiera decir, bueno, yo lo he intentado y creo que he logrado ver algunas de esas cosas, pero la realidad es que yo no creo que tú seas tan dispuesto como Cristo lo fue cuando fue llamado a salvar al pecador. Él fue el que dijo, heme aquí, envíame a mí, yo lo salvo, siendo rey. Yo no creo que tú seas tan fiel como Cristo nos mostró en aquel desierto cuando fue tentado por Satanás. Él no puso su confianza en los recursos que tenía alrededor. Él siempre dijo, escrito está. Escrito está. Y pudo resistir y mantenerse firme por causa de la verdad que guardaba su corazón en medio de la tentación. Yo no creo que tú seas tan buen líder y que hayas logrado ese nivel de liderazgo como el que Pablo nos muestra en Efesios 5 del varón que es Cristo, quien dio su vida para no solo salvar, sino también para santificar a su esposa, que es la iglesia. Incluso Pablo dice, nadie que ama su propio cuerpo no le provee lo que necesita ni lo cuida. Así Cristo ama a la iglesia. Así tú deberías de amar a tu esposa. No creo que ustedes sean tan fuertes como Cristo, quien por su propio poder pudo levantarse de la muerte, el más grande de los dolores, y se levantó vencedor, victorioso. Por eso, yo quiero mostrarte que Cristo no solo es el ejemplo de estas cosas, sino que también es la fuente a la cual tú, hombre débil, puedes ir en cualquier momento, llevando tus cargas, tus ansiedades, tus frustraciones, tus temores, delante de aquel que dijo, vengan a mí y yo les daré descanso. Tomen mi yugo que es ligero. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Esas cosas no las obtienes entrenándote. Esas cosas las obtienes en Cristo, en una relación con Jesús. Por lo tanto, si tú tienes una relación con Jesús, tu carácter debería de crecer en estas cosas a partir de hoy. Tú deberías estar velando, atento, que tu carácter esté creciendo si tienes una relación con Jesús. Y obviamente eso se va a ver evidente en la medida en que te esfuerzas por trabajar con fe y sacrificio en la obra del Señor, siendo tu mayor combustible e impulso el amor. El amor. En resumen, lo primero que Pablo entonces nos manda a cultivar como cristianos a través de estas exhortaciones es nuestro carácter. Es nuestro carácter.
Citando aquí al pastor Miguel Núñez en uno de sus libros, más reconocidos, Siervos para su Gloria, él usa mucho esta frase: antes de hacer la obra del Señor, debemos trabajar en ser siervos del Señor. Y desafortunadamente, amados hermanos, al revisar nuestro corazón y nuestra vida, nos encanta ser, nos gusta ser, pero trabajar en nuestro carácter es algo que cuesta, que nos humilla. Así que el primer llamado a través de estas 5 exhortaciones es a que revises tu carácter y trabajes en tu carácter. Una vez claro eso, pues Pablo nos habla acerca de cómo debe ser el servicio cristiano, cómo luce ese hacer todas las cosas con amor. Vamos allí al versículo 15 y 16, que dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a estas personas como a ellos y a todos los que los ayudan y trabajan. En estos versículos Pablo nos muestra cómo luce el trabajo cristiano, cómo luce el servicio cristiano, refiriéndose a Estéfanas, un personaje de la iglesia ahí en Corinto. Probablemente era uno de sus miembros. Algunos estudiosos dicen que era quizás uno de los ancianos de la iglesia. Y nos dice Pablo que este hombre, y no es casualidad que hable inmediatamente después de estas exhortaciones, use a Estéfanas como ejemplo. Lo que nos da a entender que Pablo está exaltando a Estéfanas precisamente porque el amor con el que él hace todas las cosas es evidente a los ojos de la iglesia. Es decir, nosotros hoy decimos: ¿y ese Estéfanas quién es? Pero los corintios, cuando escucharon en la carta de Pablo que hablaban de Estéfanas, ellos sí sabían quién era Estéfanas, sí sabían quién era su familia, y sí sabían cómo él hacía las cosas dentro de la iglesia. Por eso Pablo lo usa como ejemplo. Incluso en el capítulo 1, versículo 16 de esta carta, Pablo comienza diciendo que él y su familia fueron de esos primeros frutos de la predicación del evangelio en la ciudad de Corinto, y por eso ellos fueron unos de los que Pablo recuerda que él bautizó. Pero llama mucho la atención que no fue solamente Estéfanas el que creyó y se bautizó, su familia también. Su familia también. Cuando ahí dice los de la casa de Estéfanas, se está refiriendo a todos los que vivían en su casa, entre ellos sus hijos principalmente y su esposa. Quizás tenía siervos, quizás tenía algún familiar viviendo con él, no sabemos. Pero principalmente él estaba hablando de las personas que vivían bajo la influencia de este varón piadoso. Y era tanto el ejemplo de este hombre a sus hijos y a su esposa, que cuando ellos escucharon el evangelio, ellos siguieron la profesión de fe de este varón. El carácter de Estéfanas describe todas las cualidades que Pablo dice que deben haber en los hombres en Corinto. Por eso, padres, nuestro deber es modelar a nuestros hijos una masculinidad que refleje el amor de Cristo en todas las cosas que hacemos. Todas las cosas que hacemos. Recuerda que esta carta es inspirada por Dios, ¿verdad? Y que ahí no hay mentiras. La influencia de este varón era poderosa, era importante. El amor de este varón era importante. Y fíjate, quizás tú ni sabías quién era Estéfanas antes de esta predicación. Hoy te vas con tu mente pensando en ese hermano que ya está en la eternidad y que tú dices: oye, el hombre desarrolló un carácter piadoso como debe ser. Pero me llama la atención es que Pablo dice que sus hijos y los que estaban bajo su influencia seguían su liderazgo en todas las cosas que hacían. Porque no era que Estéfanas decía: yo vengo al aseo. Él decía: mi casa y yo serviremos al Señor.
Qué triste es que a veces solo viene la esposa con el bebé de brazo. Porque el esposo no tiene tiempo. No tiene tiempo. Qué triste es que muchas veces estos intereses de lo secular gobiernen tanto el corazón de los hombres, que no sean como ese Josué que dijo: mire, yo no sé ustedes a qué Dios van a servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Si tú eres padre de familia, enséñale a tus hijos a venir el domingo puntual a la iglesia. Que ellos te vean a ti prepararte y ser el que dice: hoy es el día del Señor, familia. Vamos a gozarnos y alegrarnos en medio de la comunidad del pueblo que Él redimió. Así que levántense, vístanse, vamos a cantar. Pongamos las canciones que van a cantar en la iglesia y cantemos mientras nos alistamos, para que cuando lleguemos la nueva canción no nos coja así tan que no nos la sabíamos. Que los papás de las casas sean los primeros en decir: mi amor, recuerda que hoy es el día del Señor. Una esposa que se siente guiada por un hombre piadoso siempre va a sujetarse a ese hombre piadoso con alegría, porque él la va a estimular a lo bueno delante de los ojos de Dios. Estéfanas y su familia, desde su conversión, dice Pablo en estas palabras que tú leíste, desde su conversión no han hecho otra cosa más que servir a la iglesia. Todos los de su casa. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Hay padres que a su hijo de 13 años les dicen: pues, ¿sabes que no me nace ir a la iglesia? Papá, por favor, mamá, por favor, díganle: a mí no me nace que te quedes hoy en la casa. Sean estorbo para sus hijos, como aprendimos en la escuela. No me nace que te quedes viendo Netflix un domingo. No, Señor, vamos para la iglesia. Pero es que yo no soy cristiano. No me interesa. Vamos. Mi deseo y mi oración es que un día lo seas, para que encuentres la plenitud y el gozo que vas a ver allá. Por eso, en esta exhortación, Pablo les dice: les exhorto que se sujeten a ese tipo de hombres y de cristianos como son su familia. Y ese sujetarse no es decir: bueno, Edward es un hombre piadoso como Estéfanas, entonces, Edward, estoy a tu servicio, dime cómo puedo servir. No es tanto eso. Esa sumisión, piensa en el matrimonio. La sumisión de la esposa no consiste en pedirle permiso para todo. Mi amor, ¿puedo hablar? Mi amor, ¿puedo ir a la calle? Mi amor, ¿puedo comprar? Eso no es sumisión. La sumisión es que tú puedas sentirte protegido, guiado, dirigido por esa persona. Que tú puedas seguir su ejemplo. Como el pastor guía a las ovejas, así deberíamos nosotros seguir a nuestros pastores, a nuestros líderes y a todo hombre piadoso y a toda familia piadosa que sirve dentro de la iglesia. Pero hay una séptima exhortación en el ejemplo de Estéfanas, quien esta vez en los versículos 17 al 18 es señalado junto con dos hermanos más llamados Fortunato y Acaico, quienes viajaron hasta Éfeso a visitar a Pablo. Ellos estaban allí con Pablo. Y quienes probablemente fueron los que después llevaron la carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo allí en los versículos 17 en adelante: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, ese es el imperativo allí, reconoced pues a tales personas. Dice este texto que llenaron de alegría el corazón de Pablo y que también lo hacían con la iglesia, estos hombres. Lo cual nos dice mucho acerca del carácter de estos varones. Pero la exhortación para la iglesia era que reconocieran a este tipo de hombres. A estos hombres que están atentos, dispuestos, diligentes para servir dentro de la iglesia.
Y este reconocimiento no era solamente decir, oye, no, sí, el hermano Chay es firme. No es solamente eso, es ser agradecidos con Dios. Hermano, gracias por dirigirnos con excelencia en la alabanza. Es honrarles. Es, siempre que haya la oportunidad, buscar imitar ese carácter que ellos nos están mostrando como ejemplo. En resumen, hasta aquí entonces, algunos de los principios más importantes a considerar es, primero trabajemos en nuestro carácter para poder entonces servir como tiene que ser, impulsados por el amor de Cristo junto a nuestras familias, orando por la conversión de nuestros hijos y de nuestros familiares. Pero también las exhortaciones son someternos al trabajo, ejemplo y enseñanza de estos varones que Dios ha dado a la iglesia. Y en segundo lugar, reconocerlos y honrarlos. Eso mismo aplica para esta iglesia también. Ustedes tienen aquí varones que son ejemplos en servicio. Demos gracias a Dios por eso. Reconozcámoslos, honrémoslos, seamos agradecidos con ellos por el esfuerzo que hacen, por sus familias, para que Dios guarde sus familias. Porque yo no estoy diciendo aquí que la garantía del servicio cristiano es que mis hijos van a ser cristianos. Eso no depende de mí. Pero por lo menos en lo que depende de mí, yo sea diligente en guiar a mis hijos a Cristo. Una última exhortación está en los versículos 19 al 24. Yo los voy a leer completo para no regresar más al texto porque ya se me está acabando el tiempo. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Ya este es el cierre y Pablo está simplemente contando algunos saludos. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Ahí en Asia estaba Filipos, Éfeso, que quizás es donde estaba Pablo allí escribiendo esta carta. Todas estas iglesias les mandan saludo a los corintios. Él menciona dos personas particulares, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Luego dice, os saludan todos los hermanos, y luego viene la exhortación. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Luego Pablo firma la carta diciendo, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. La exhortación de saludarse con amor es importante, hermanos. ¿Por qué cree? Yo he escuchado, usted no se imagina las veces que yo he escuchado, pastor, el hermano fulanito tiene algo contra mí. ¿Por qué dices eso, hermana? Es que cuando llegó no me saludó. O me saludó como raro, como que, hermana, sí, está. ¿Ha pasado o no? Pedro, ¿ha pasado en esta iglesia? Ya lo echaron al agua. Pasa, hermanos, yo mismo tengo que decir que a veces cuando yo veo que una hermana llega y saluda a todo el mundo, hermano, tal, y a mí, pastor, ¿cómo estás? Y ven acá, ámame por favor también. A mí también me afectan esas cosas. ¿Por qué es importante este mandamiento? Porque a veces no saludamos, ni siquiera el saludo lo damos con amor. Ni siquiera el saludo. Pero esta exhortación va mucho más allá del saludo. Está hablando de una actitud previa al saludo. Algo que está pasando en el corazón. Quizás tú vienes con problemas, que vienes con cosas, estrés de la casa, cansancio. Yo qué sé, aquí hay mucha gente cansada también. Pero eso no debe limitar nuestro amor desde el saludo hasta la despedida. No debiera serlo. Por eso esta exhortación trata más bien a buscar que los hermanos tengan un trato afectuoso. Un trato, la manera en cómo yo hablo, cómo saludo, incluso como digo las cosas que digo, debe ser, como decía ahí más arriba, todas las cosas sean hechas con amor. Y Pablo menciona a un par de personitas muy populares en el Nuevo Testamento, un ejemplo de creyentes
y son los esposos Aquila y Priscila. ¿Los conocen? Esta es una pareja que siempre que es mencionada en el Nuevo Testamento es para decir que estaban haciendo algo para la obra del Señor. Ellos dos juntos, para arriba y para abajo, viajaban, se quedaban, enseñaban juntos. Es impresionante, porque inclusive cuando Pablo llega a Corinto, son la primera pareja que él conoce y dicen, tú eres Pablo, listo, vamos a darte trabajo. Y ellos le dan trabajo para que le ayude en un negocio de hacer carpas y cosas así. Y cuando Pablo ya planta la iglesia en Corinto y Pablo dice, bueno, yo debo seguir porque debo continuar con otras labores en el ministerio, ellos dijeron, Pablo, vamos contigo. No te vamos a dejar solo, vamos. Y se fueron a Éfeso. Allí en Éfeso incluso ellos conocieron a un varón que se llama Apolos. Y este Apolos se dice que era tremendo predicador. ¿Y sabes qué hicieron Aquila y Priscila? Cuando vieron dijeron, wow, qué hermano tan dotado por Dios. Hermano, ven acá. Vamos no dice almorzar, pero yo me lo imagino así. Eso ya es apócrifo. Hermano, vamos a almorzar, queremos contarte algo. Mira, hoy en la predicación lo hiciste muy bien, pero mira esto otro. Mira cómo brilla Cristo en este pasaje, mira cómo brilla Cristo a través de... Y dice que Apolos se entrenó y afiló su espada en la predicación gracias a la ayuda de estos hermanos. Y quizás a cuántos otros predicadores estos hermanos no llegaron y le ayudaron a mejorar su don. Eran hermanos que siempre estaban trabajando con todo su corazón. Era un matrimonio para la gloria de Dios, sirviendo a Dios en lo que hubiese que hacer. Incluso, si tú lo miras, trata de seguir el ejemplo en el Nuevo Testamento de Aquila y Priscila. Siempre a la ciudad donde ellos iban, la iglesia comenzaba en su casa. Siempre, presten atención. La iglesia comenzaba era ahí en su casa. Ellos prestaban la iglesia, incluso probablemente Pablo se estuviese quedando mientras escribe esta carta en su casa. Y podía darles de primera mano este saludo especial. Porque, y fíjate en esto, Pablo está mencionando a Aquila y Priscila después de decirle todas las cosas en las que se están equivocando. Yo me imagino a los hermanos cuando escucharon, Aquila y Priscila los saludan. ¿Cómo va a ser? Aquila y Priscila saben que la embarré, no... Qué pena que aquí en la iglesia no estamos haciendo las cosas como... Qué pena, Aquila y Priscila se enteraron de estas cosas, tanto que han servido esos... Tienen que estar decepcionados de nosotros. Y dice, los saludan mucho. Otras versiones dicen, los saludan muy afectuosamente. Para que ellos supieran que ellos no estaban decepcionados, que estaban orando por ellos y que estaban atentos también en cómo pudieran servirles. Y así todas las iglesias que menciona Pablo aquí. A veces un saludo consuela, hermanos. A veces un saludo disipa cualquier cuestión en el corazón a veces. A veces un apretón de manos afectuoso te hace sentir amado. Y a lo mejor tú necesitabas eso esta mañana. A veces ese abrazo que te dio la hermana, tú lo necesitabas porque has estado llorando mucho como mamá, con tus hijos y todo esto, y simplemente necesitabas eso. Dios obra de tantas formas, hermanos. Por eso, después de que Pablo les ordena saludarse con amor, Él les da su saludo de amor, el saludo final. Si es que este saludo parece raro, no sé si a ti te pareció eso, pero es un saludo bien interesante. Yo no sé cuántos de ustedes se saludan así. Hermano Pedro, si alguien no ama al Señor, sea anatema, maranata, la gracia del Señor sea contigo, mi amor sea contigo. Yo nunca he saludado a nadie así. Y a mí nadie nunca me ha saludado así. Sobre todo por esa primera frase. O sea, si tú me estás hablando, hermano, qué bueno, imagínate, Chay, qué bueno saludarte, hermano, verte la cara. Cualquiera que no ame al Señor, sea anatema. ¿Oíste? Ese saludo está como raro. Sin embargo, no sé qué significa y no les puedo inventar nada tampoco.
Pero lo que sí quiero, o más bien quiero llevarte a considerar, a la luz de todo el contexto de esta carta, dos cosas. Número uno, Pablo quiere que la iglesia entienda que son muy amados por Cristo y que Cristo de primera mano está observándoles, esperando una correspondencia a ese amor. Pablo no está dando una palabra de maldición. El que no ame sea maldito. No. Él simplemente está informando. O maldigan a todo el que no ame al Señor. No, imagínate. No vendría nadie nuevo a la iglesia. Si lo vamos a recibir, maldito sea, no, imagínate tú eso, no. Eso no es lo que Pablo está ordenando. Pablo está anunciando algo, Maranata. ¿Qué significa ese Maranata? Cristo viene. Cristo viene. Y si tú no eres hallado en Cristo en su regreso, esa va a ser la condición más vil, desastrosa y terrible en la que puedes estar. Por eso, en un lenguaje más familiar a nosotros, creo que Pablo está tratando de decir, ahí está Dios. Él conoce nuestros corazones y su juicio está cerca. Así que amemos a Jesús y amemos sus palabras. Por otro lado, Pablo también está asegurándoles a los corintios su amor. Él les dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Y es súper interesante que la última frase de esta carta de regaño sea, mi amor esté con ustedes. Porque la expectativa de Pablo no estaba fundada en que ellos van a esforzarse y van a hacer las cosas bien. No. Él estaba más bien pensando en que Dios iba a usar su palabra en el corazón de ellos para ayudarlos. Esa era su esperanza. Él no estaba confiado en los recursos de la iglesia, estaba confiando en el poder del Espíritu obrando a través de su palabra para que pongan en obra todas estas cosas. Pero también al terminar esta carta, Pablo está con la esperanza en su corazón de que reciban estas palabras, que reciban en estas palabras la gracia de Cristo y el amor que Cristo ha puesto en el corazón de Pablo para escribir todas estas cosas tan difíciles y tan duras de decir. Él, como un padre diligente, esperaba que algún día su niño pudiera ver el amor que hay detrás de su instrucción. Mientras que el niño no entiende por qué papá me está prohibiendo eso, el papá está seguro que lo que está haciendo está bien y que lo hace por amor, aunque su hijo no entienda. Justo antes de predicar esto, me sucedió en la iglesia en Riohacha, me sucedió que mi hija esa noche, de sábado, yo estaba leyendo el manuscrito y al lado mío, yo nada más que vi la sombra que iba directico al enchufe con un cable de audífono. Allá va Abby, y mi reacción como papá fue, como pude agarrarla, la agarré por el brazo y la jalé y le dije, no, mi amor, no vayas a hacer eso porque te puedes quemar. Traté de explicarle, pero ella, ¿qué entendió? Papá no me ama. Y lo dijo literal, se acostó en la cama con la cabeza así, a llorar diciendo, papá no me ama. ¿Por qué Abby dijo eso? Porque el jalón fue tan fuerte que ella no sintió amor en el principio. Pero cuando obviamente ella me dice, cuando yo escucho que ella dice, papá no me ama, yo lo cargo en mis brazos y le digo, mi amor, yo sé que ahora no me entiendes, pero lo que acabo de hacer lo hice porque te amo con todas las fuerzas de mi corazón. No te puedo dejar hacer eso. No puedes hacer eso. Esa es la esperanza de Pablo con esta carta. Yo no puedo quedarme callado, hermanos. No puedo, porque los amo tanto que no daría para dormir si ustedes siguen así. No importa cuánto tarde la palabra en hacer efecto, Pablo quería que la iglesia supiera que él los seguía amando. Y eso es una obra de Dios, porque yo no sé cómo hubieses escrito tú esta carta. Están hablando mal de Pablo. Están diciendo cosas terribles. Incluso dicen, yo no creo que Pablo sea apóstol.
Eso es lo que estaban diciendo los corintios. Quizás si yo hubiese sido el que escribe esta carta, yo hubiese dicho, bueno, ¿saben qué? Pregúntenle esto que me están preguntando a mí, a Cefas, o a Apolos, o a uno de sus pastores favoritos. ¿Para qué me voy a desgastar yo escribiéndole consejo a ustedes si yo sé que al final ni me van a escuchar? Como ser humano ardido, yo hubiese dicho quizás esas cosas. Pero Pablo estaba bajo la influencia del amor que viene del Evangelio, inspirado por el poder del Espíritu Santo, escribiendo el amor que debiera estar en nuestros corazones, porque aún las exhortaciones deben ser hechas con amor. Antes de terminar, quisiera dirigirme a los que no son cristianos aún. Todas estas demandas que acabas de escuchar pueden abrumar tu corazón porque en tus fuerzas tú no puedes ser nada de lo que haya escrito aquí. En tus fuerzas no puedes ser el hombre que Dios demanda que seas. El pecado gobierna tu corazón de muchas maneras. De tal manera que aunque sabes hacer lo bueno, o lo que es bueno más bien, no lo haces. Precisamente porque el ser humano necesita primero ser amado por Cristo por medio del Evangelio para después poder hacer todas las cosas por amor en casa y en la iglesia. Te invito a que mires tus recursos. ¿Eres fiel? ¿Eres fuerte? ¿Eres un buen líder? Porque Pablo dijo aquí al final de esta carta, quien no ame a Jesús es maldito. Está en ruina. Está en peligro. Está en la peor situación en la que puede estar a la luz de que Cristo viene pronto. Por eso Pablo dice que ¿cómo podría escapar esta persona que no ama a Jesús de la ira que se aproxima cuando regrese por su iglesia? Por eso mi deseo, amigo que nos visitas hoy, es que no rechaces hoy la oferta que Cristo te hace de venir a Él en arrepentimiento y fe. La venida de Cristo es inminente. Y si no estás en Él, estás en peligro. Y yo no podría dejarte salir de este lugar sin que lo sepas. Sería falta de amor de mi parte no decirte que estás en peligro. Estás en peligro. Así que ven a Cristo. Recibe el perdón que Él te ofrece para que seas limpiado de todos tus pecados y tengas paz para con Dios, y para que al momento de su regreso no temas la ira que juzgará todas las cosas, sino que puedas hallar en Cristo Jesús su gracia y favor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que es luz en medio de tinieblas. Gracias porque esa luz tiene el poder de disipar toda tiniebla, Señor, toda tiniebla por el poder de tu Espíritu. Hoy ruego para que la luz de Jesucristo resplandezca más en aquellos que escucharon con oídos atentos, amándote, Jesús. Pero también que resplandezca en el corazón de aquellos que hoy reconocen su necesidad de ti y puedan recibir por medio de la fe a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Anhelo, Señor, que todas estas cosas que hemos considerado a la luz de tu palabra traigan sabiduría y santifiquen a tu iglesia. Que podamos reconocer a nuestros líderes como esos instrumentos de amor que nos llaman a ver cosas que nosotros no daríamos para ver. Nadie aquí puede ver por sus propios medios su rostro. Necesitamos que alguien más nos vea, o necesitamos otros instrumentos para poder verlo. Por eso debemos ser agradecidos de tener personas que están dispuestas a amarnos tanto que no nos dejan, Señor, así como estamos, sino que nos ayudan, nos exhortan y nos aman, Señor, con su consejo.
Te ruego para que la palabra de Cristo abunde en las relaciones de mis hermanos y que seamos santificados por esa palabra mientras esperamos tu regreso, oh Jesús. Por el amor con el que nos has amado hasta el día de hoy, te oramos. Amén y amén.